¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha, profesor. Gracias. Bien, pues vamos a dar inicio con su retroalimentación del día de hoy. Con respecto a la materia que estamos ya iniciando, que es Derecho Internacional. Y bueno, ¿por qué conocer el derecho internacional siendo licenciados en Derecho, siendo licenciados en Relaciones Internacionales, en negocios internacionales? Porque esto va a atender a cómo se mueve el mundo en general. Esto atiende mucho a cómo, desde la conceptualización del derecho propio, establecías ya esta línea de cómo vamos a regular la conducta de los hombres en general, la conducta de los hombres en sociedad y sobre todo, cómo el derecho ante la necesidad de regular la conducta social de los hombres desde la antigüedad circunscribe esa condición de un espacio geográfico, de un espacio en donde cada uno de nosotros estamos establecidos en un mundo social, pero sobre todo en una esfera jurídica y en una esfera hasta cierto punto personal. Sin embargo, nosotros necesitamos del derecho de naciones, que también se le llama así al derecho internacional, como una parte de establecer ese intercambio de comunicaciones, ese intercambio de elementos, de bienes, productos, servicios y sobre todo cómo direccionar esta parte del derecho hacia una perspectiva más global, hacia una perspectiva sumamente eh, equitativa, equiparada, ¿de acuerdo? Ahora bien, desde estas acepciones, el derecho internacional atiende a esta relación de los estados mismos, sí, de los estados en donde hay diversas legislaciones, en donde vamos a establecer diversas legislaciones como parte de un mundo en común. Sin embargo, como bien lo apuntaba el derecho, pueden surgir conflictos, pueden surgir desavenencias en el contacto con diversas legislaciones, lo que nosotros vamos a llamar convergencia de normas jurídicas, y sobre todo que esa convergencia de normas jurídicas establece parámetros de cómo nos estamos viendo en cuanto a las distintas nacionalidades. Y principalmente que esa celebración de los actos jurídicos van a cumplirse en los lugares determinados, ¿sí? Ahora, ya en su video explicativo les había yo mencionado que los conceptos de norma jurídica, norma moral y norma de tracto social son intrínsecamente vinculadas al elemento mundial. ¿Por qué? Porque desde la estructura general, la norma jurídica tiene un elemento bilateral porque a la par que está imponiendo obligaciones, otorga derechos, facultades y prerrogativas, mismas que se consignan en aquellos mandatos imperativos, es decir, las constituciones, las leyes en general, los reglamentos, los estatutos, en la línea jerárquica que establece el propio derecho. ¿De acuerdo? Bien, veo gente nueva aquí en este curso. Para los que no me conocen, me presento con ustedes. Mi nombre es Paulo Lara Vital. Obviamente soy licenciado en Derecho con maestría en Criminología e Investigación Científica del Delito. Con este preámbulo vamos a abordar su curso a lo largo de 6 semanas, aproximadamente 5 o 6 semanas, en donde vamos a discernir y a discutir por qué la norma jurídica en su característica bilateral va seguida de una sanción por parte del Estado. Y no me refiero a la sanción desde el punto de vista del castigo o la pena, sino que va a estar en ese elemento positivista y en ese elemento ejecutor, que la norma sea cumplida, que la norma sea vigente, que la norma sea tutelar de derechos y sobre todo que al otorgar derechos, pues también otorgue esa imposición de deberes y obligaciones en el mundo del deber ser. Ahora, cada estado, por observancia general, deberá contener su mandato y sobre todo, perdón,
Las medidas de sanción correspondientes, ahora sí, desde la pena y el castigo, que deban ser aplicadas al infractor que transgreda el ordenamiento jurídico. Por otra parte, las normas morales van a atender a aquellas reglas de conducta en cuanto al libre albedrío, es decir, esas reglas de conducta que tienen el interés personal, particular, pero sobre todo intencional del propio individuo. Y sobre todo que el elemento esencial es la acción y el elemento volitivo de carácter interno que poseemos nosotros los seres humanos. Por otra parte, Emmanuel Kant decía que el cumplimiento de las normas jurídicas atiende específicamente desde su elemento moral, pero también en concordancia con el elemento organizacional exterior. Es decir, que la persona debe vivir moralmente inmersa en una sociedad para escuchar la voz de su conciencia en primera línea, pero también atender a las legislaciones internas y externas. ¿Sí? Ahora, la norma moral es producto, sí, de un elemento cultural establecido por las reglas del deber ser. Lo que moralmente pudiera ser bueno para ustedes, quizá para mí, ya como abogado, no será moralmente bueno y viceversa. Entonces, aquí entramos en estas condiciones de la ética y la moral, en donde la ética es la forma en que yo me debo concebir, que me debo conducir ante mis conciudadanos, ante mis particulares. Y la moral es lo que me va a evaluar ese comportamiento, esa conducta. Pero la moral hasta cierto punto pudiera ser incoercible porque no está precedida de un ordenamiento escrito, literal. ¿Me explico? Y que en este sentido, el elemento primordial de una norma moral es la característica unilateral de los seres humanos para observarla, para cumplirla y para ejecutarla. Desde luego que de las normas morales y como esta parte de la vida normativa, las normas de urbanidad o llamadas de tracto social y las normas de etiqueta atienden y refieren a esos preceptos como es el decoro, el trato social diario, los saludos, las buenas conversaciones, el aliño y el aseo personal, y que aquellas normas de etiquetas en concordancia con las normas de urbanidad van a dar a la presentación física de la persona y sobre todo que van a estar reguladas por la moda en ciertas épocas en una sociedad en tiempos y lugares determinados. Ahora, con este preámbulo vamos a establecer que el concepto de derecho internacional debe ser definido sí como un conjunto de normas jurídicas, pero se van a ajustar a las reglas de las leyes modelo y sobre todo que es un sistema jurídico entre muchos sistemas jurídicos. Pudiera estar muy ambigua esta parte de la primera concepción del derecho internacional. ¿Por qué establecer en un sistema jurídico a través de muchos sistemas jurídicos? Porque recuerden que los estados parte de una convención, de un tratado internacional o del propio derecho internacional, tienen su propia legislación, a lo que vamos a llamar norma interna, ¿de acuerdo? Pero que a través de los sistemas jurídicos nacionales, el derecho internacional tiene el debido elemento de crear una norma general para los estados a través de la alusión de un sistema jurídico especial que va a regir a las naciones y desde luego a proteger a los ciudadanos de esas naciones. ¿De acuerdo? Ahora, como parte integral, el derecho internacional lo vamos a definir como ese conjunto de normas que rigen relaciones de los estados entre sí, porque los propios estados se van a señalar derechos y deberes recíprocos. Es decir, que el derecho internacional va a regular a un estado soberano con respecto de igualdad de particulares extranjeros, es decir, de otros estados extranjeros. ¿De acuerdo? Entonces, esta rama corresponde al derecho público porque el conjunto de normas que va a regular a las naciones y sus relaciones entre los sujetos de derecho con personalidad jurídica internacional establece que todos los estados son soberanos, establece que todos los estados con efecto democrático, federado y hasta cierto punto con división de poderes, tiene el elemento de ser
autónomo, pero que en concordancia con la adhesión a los tratados internacionales, esos organismos van a tener vinculatoriedad y obligatoriedad con algunas disposiciones jurídicas, algunas resoluciones judiciales o algunos estatutos que reformen a la norma interna. Tan es así que nosotros tenemos ahora sujetos de derecho como es la Santa Sede, que más adelante vamos a ver, y por qué es importante estudiar a la Santa Sede como un Estado no solo religioso y de elemento católico, sino también como un elemento del Estado propio en una población, un territorio y un gobierno, y el impacto cultural, social, geográfico, económico que representa el Estado del Vaticano. Ahora, otro elemento también que da origen al derecho internacional en general son esos movimientos insurrectos, esos movimientos bélicos, esos movimientos de genocidio. ¿Y por qué establecer movimientos bélicos y de genocidio? Porque a raíz de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó susceptivamente dañado, lastimado, ¿sí? Entonces, esta parte de los tratados que dan origen al derecho internacional parten del Tratado de Paz de Westfalia en 1648 y sobre todo que los principios del derecho fueron establecidos a través de una soberanía absoluta y sobre todo del derecho a la guerra en términos hasta cierto punto no pacifistas, pero sí éticos. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros nos seguimos con la historia, bueno, la Primera Guerra Mundial marca un manifiesto de bifurcación entre las naciones en Europa, sobre todo la Europa central, porque es ahí donde la Sociedad de Naciones tiene un primer contacto como organización internacional a objeto de pacificar al mundo. Y sobre todo esta organización tiene buenos estatutos, pero no logra el objetivo primario, que es establecer una pacificación mundial, pero en ese pacto no participan Estados Unidos, la extinta Unión Soviética y sobre todo el Principado de Prusia, lo que conocemos hoy como Alemania Federal, ¿sí? Otro antecedente puede ser el Protocolo de Ginebra del 2 de octubre de 1924, que jamás entra en vigor, pero que se instituye bajo las reservas de la Gran Bretaña y que prohíbe por primera vez los conflictos bélicos en el mundo. ¿De acuerdo? Ahora, de acuerdo con el pacto de Brian Kellogg, el 27 de agosto de 1928, la Sociedad de Naciones establece en su artículo 63 la prohibición general del uso de la guerra y de las armas entre las naciones. Sin embargo, en el numeral 2 de la Carta de Naciones Unidas, esta prohibición de guerra hace también alusión al uso de la fuerza, en lo que habíamos ya determinado como estas leyes o estas revanchas talionarias. Hoy día en la actualidad y con el nuevo orden, el surgimiento del modelo ONU como una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, de los genocidios hechos por el partido alemán de características nazistas y sobre todo en detrimento de la comunidad judía, establece que hoy día el modelo ONU reconozca a cada uno de los participantes en el mundo y que tienen adhesión particularmente en esta convención sobre el derecho a ser sujetos a la tutela de la pacificación. Y sobre todo, entender que los organismos internacionales prohíben el uso de las armas, el uso de armas nucleares, el uso de invasiones como medio efectivo de colonizar, someter o hasta cierto punto suprimir los poderes de un Estado, pues debe estar prohibido. Y lo refería en el video explicativo, jóvenes. Estas prácticas que tiene el vecino del norte, el país vecino del norte, y sobre todo lo que ha sucedido en Venezuela, atentan contra todas las instituciones del derecho internacional y sobre todo el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque desde un concepto general, recordemos que el derecho internacional necesita de estados soberanos para instituirse como tal y sobre todo que nosotros en cada uno de los ordenamientos jurídicos internos establecemos negociaciones de carácter unilateral, bilateral, trilateral, tetralateral, pentalateral.
pero manifestar la voluntad del Estado a través del consentimiento de los congresos establece esa reciprocidad de derechos, pero también de obligaciones. ¿Me explico? ¿Para qué? Para señalar a cada uno de los signatarios del tratado ese elemento potestativo que primero va a privilegiar tu derecho interno, pero que al final del día reconoce a nivel internacional una nueva relación en coordinación con estatutos nacionales y también internacionales. Parte de lo que estoy diciendo es que México específicamente tiene tratados internacionales y sobre todo en materia de mercaderías, en materia de comercio. Específicamente, y el pacto más contundente, pues es el que trilateralmente tiene con Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Que a partir de su entrada en vigor el 1 de enero de 1994, da paso hacia una serie de reformas en la voluntad propia de los estados para disminuir y eliminar barreras en cuanto al comercio exterior. ¿De acuerdo? Es decir, exportar, importar mercancías desde los territorios nacionales hacia los territorios extranjeros con una mayor facilidad, libre de impuestos internacionales, lo que nosotros llamamos aranceles. Y sobre todo, incrementar el flujo de efectivos en el comercio para hacer crecer las economías de una manera paralela, de una manera integral y de otra manera unificada, en una mejor repartición de las riquezas a nivel global. Por eso el derecho internacional acorda relaciones en coordinación con los estatutos nacionales e internacionales y sobre todo en adhesión a las convenciones de la UNIDROIT y la UNCITRAL que forman parte del derecho comercial internacional. Estos mecanismos dispositivos acuerdan y obligan a sus mismos estados parte a cumplir los estatutos del Tratado Internacional y sobre todo a realizarlo como acto jurídico con todos sus elementos desde el punto de vista jurídico interno, pero agregando las condiciones externas. Entonces, estos tratados van multiplicando la actividad comercial, pero en estricto sensu, la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados, de la que se suscita en el año de 1969 y que México es parte desde 1981, este acuerdo tiene validez comercial. ¿Por qué? Porque va a invocar las normas de derecho internacional público, pero también va a obligar a los estados parte a cumplir toda la condición de soberanía, independientemente de la norma internacional. Repito una vez más, el presidente a cargo del país vecino del norte está atentando contra las prácticas jurídicas, contra las prácticas estatutivas del derecho internacional. ¿Por qué? Porque la ubicación del derecho internacional es pública, porque esta atención de la naturaleza, de su naturaleza jurídica de la convergencia de normas, debe estar sobre la existencia misma de las normas. Y se desprende por ahí de la Edad Media con el jus gentium, el derecho de gentes. Ese derecho haciendo referencia a los romanos que aplicaban a través de los pueblos bárbaros y que a finales del siglo XVIII empieza a extenderse como una expresión de derecho internacional. ¿Por qué? Porque se expande el imperio romano. Pero también hay países que se armonizan acorde a esos estatutos de Roma, pero sin someterse eh, al propio gobierno romano. Es decir, nosotros entendemos que el derecho internacional, al ser elemento general, atiende de una manera directa, indirecta y sobre todo completa. ¿Por qué? Porque está dirigido no nada más a los estados, como ya lo referí, está dirigida tanto a personas físicas como a personas morales. Y como sujetos secundarios nosotros, personas físicas y morales, nos obligamos a ser sujetos directos del tratado internacional porque de alguna manera está afectando nuestra esfera jurídica, pero también nos beneficia en ciertas prerrogativas que otorga esta condición del derecho público. Es decir, que al hacer valer el consentimiento de los estados de un ordenamiento tan importante como es un tratado internacional, no debe caber el quebrantamiento de la norma. Y sobre todo, si se incurre en esas condiciones, hay que establecer la sanción correspondiente al Estado parte responsable. ¿De acuerdo, jóvenes?
¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, maestro. Bien, No, ninguna. bien. Continúo. Es decir, nosotros al establecer duras críticas, quizá el derecho internacional pudiera perder fuerza, quizá. Pero, por ejemplo, Joseph, ¿desea decir algo? La escucho. Bien. Entonces, en esta condición, nosotros entendemos que los deberes de la comunidad internacional debe ser el respeto mutuo de los órganos internacionales, lo que es el Pacta Servum. Y en este sentido, el problema puede crear más polémica, sobre todo si nosotros nos agregamos a lo sucedido hace casi 2 años en la Embajada de Ecuador, de México en Ecuador, mejor dicho, pues obviamente ahí las normas se rompieron y sobre todo que esos dispositivos de carácter imperativo ya no pueden estipularse en una ordenanza eh, hasta cierto punto jurídica y con observancia leal del propio derecho internacional. ¿Por qué? Porque las normas del jus cogens entienden que el jus cogens es de carácter vinculativo y sobre todo obligatorio, de observancia general para la voluntad de los sujetos de derecho internacional. Y estas disposiciones deben ser cumplidas a cabalidad. ¿Por qué? Porque son de carácter coercible y sobre todo que de referente a los estatutos de la Convención de Viena, en sus artículos 53, 64 y 71, establecen que el elemento imperativo de las normas de derecho internacional tienen observancia para los Estados miembros. Esa dificultad también pretende ubicar al derecho internacional como un elemento interno por encima de las constituciones. Sin embargo, aquí voy a hacer yo la precisión, jóvenes, y esto quiero que pongan mucha atención porque debe quedarles muy claro. ¿Sí? Hay algunos tratadistas, algunos juristas que nos han puesto al tratado internacional por encima de la Constitución o a la par de la Constitución. Y eso es un error garrafal. Porque si la norma de derecho internacional te dice que el jus cogens establece que tus normas son válidas independientemente de la voluntad del sujeto de derecho y que el jus cogens se recoge desde la Carta Magna, que es la Constitución, desde luego el tratado internacional no puede estar por encima de la Constitución, ni mucho menos a la par. Es decir, como lo apuntaron en el video explicativo, en el caso de México específicamente, por pertenecer a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el tratado internacional podrá estar a la par, solamente a la par de la Constitución, cuando se trate de violaciones graves a derechos humanos. Nunca supra. Siempre el tratado internacional deberá estar infra del elemento constitucional. ¿Sí? Es decir, nosotros establecemos que pudiéramos dar soluciones paralelas a los conflictos, sí, a través de diversas prácticas, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el derecho internacional busca reconocer la existencia de los sistemas jurídicos a nivel global, que se hagan respetar, que se hagan valer, pero que se coordinen para establecer normas de armonización global entre los estados que hacen a las convenciones. Por eso lo establece el elemento del territorio y sobre todo esta parte negativa y positiva del Estado. La parte negativa establece que ningún país puede atentar contra tu soberanía, ni mucho menos contra esta parte de la constitución política, de tus leyes internas. En tanto que la función positiva establece las límites o los límites geográficos con los que cuentan todos los estados. ¿Sí? Por eso esos imperativos de coordinación sirven para no nada más situar las fronteras a nivel internacional entre los estados, sino también los ordenamientos jurídicos internos de cada uno de estos, en donde ningún estado extranjero tenga
potestad o facultad de establecer sus propios ordenamientos en países que no les corresponde. Repito una vez más, muchachos, lo sucedido en el estado de Venezuela es muy grave y la mayoría de la gente que opina desde el desconocimiento de la causa, desde el desconocimiento del derecho internacional, está justificando un atentado contra la soberanía de un país. Más allá de si el país era un eje dictatorial o no, el derecho de tratados te dice que ningún país debe invadir a otro sin causa justificada y sobre todo, jamás atentar contra la soberanía, ni mucho menos intentar suprimir los poderes del Estado. Este tema de Venezuela y el tema de Ecuador lo vamos a analizar más profundamente en las siguientes unidades, para que entendamos cuáles son esas condiciones acordes, esas condiciones tutelares de derechos. Igual, cuando este señor que está a cargo del Ejecutivo en los Estados Unidos establece que México debe tener la categoría de país terrorista por las condiciones de los cárteles, es una acusación sumamente seria y sobre todo infundada. ¿Por qué? Porque México, al pertenecer a un sistema interamericano, desde luego que está visto con lente de lupa por esta convención. De ahí que sus sentencias y desde luego las opiniones consultivas que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos tengan injerencia en el sistema político y en el sistema jurídico de México. ¿De acuerdo? Por tanto, para establecer el estudio del derecho internacional, necesitamos establecer qué es el derecho público, qué normas regulan la actividad del Estado, y desde el ejercicio no de la administración pública, sino desde la función legislativa, judicial y desde luego ejecutiva. Porque coexistente con el establecimiento de otros estados soberanos, nosotros debemos estar en una línea de subordinación acorde a los tratados internacionales. Es decir, que sus disposiciones sí son imperativas, pero que el Estado necesita realizar esta celebración de tratados sin lesionar la esfera jurídica de sus gobernados, es decir, de nosotros como ciudadanos. Y sobre todo, que nosotros establezcamos esa vigencia total y vigilancia total de los derechos humanos. Por eso es importante conocer la materia de derechos humanos en atención a lo que es las vías ex officio, a lo que es el jus cogens, a lo que es el pacta servant, y sobre todo establecer esas líneas y directrices del derecho de gentes. ¿Sí, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien. Obviamente, para poder fundamentar el derecho internacional, nosotros necesitamos conocer mi elemento interno, conocer cuál es esos principios, ¿no? Esos principios entre el derecho internacional humanitario, entre la distinción y proporcionalidad de los estados en el plano geográfico, pero también en esa precaución para tomar medidas de protección hacia los civiles. El derecho humanitario necesita establecer que no debe de haber sufrimientos innecesarios que invoquen a prácticas desleales. ¿Por qué? Porque en esta parte nosotros vamos a establecer cómo las organizaciones internacionales, en su objeto principal de pacificación hacia las naciones, de tutelar derechos humanos, el comercio y la cooperación entre países, establece que nosotros debemos aplicar relaciones sin conflictos aparentes y sobre todo sin conflictos de normas, ¿sí? Porque cada una de las fronteras establecerá que el derecho internacional facilita y regula las relaciones de los estados, actores y participantes en áreas de promover la cooperación y el respeto mutuo. Ahora bien, como este conjunto de normas jerarquizadas entre estados y sujetos del derecho internacional, debemos establecer
el respeto a esa explotación de recursos naturales y no naturales. Por ejemplo, la tutela de derechos en las aguas residuales, los arrecifes, que marca el artículo 27 constitucional. El petróleo, que marca el propio artículo 27 y sobre todo con la ley de hidrocarburos que opera en México. Los conflictos de nacionalidad que puedan atenderse en esta cooperación judicial internacional, que más adelante nosotros vamos a entender cuál es la importancia de la nacionalidad para efectos del sistema mexicano, pero en adhesión al derecho internacional público. Esa nacionalidad originaria, esa nacionalidad derivada, que nos marca el artículo 30 al 34 constitucional. Estar vigilando los elementos de armas nucleares de las naciones. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros precedemos actualmente en el mundo contemporáneo de conflictos en donde se devastaron ciudades enteras, como fue el caso de Hiroshima y Nagasaki. Tratar de exterminar a una población más allá de cuestiones xenófobas, a una población que maneja hoy el dinero a nivel mundial, impresionante, ¿sí? Y sobre todo que esas decisiones judiciales sirvan como parte de una doctrina para herramientas de aplicabilidad de las normas jurídicas en el mundo entero, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros vamos a entender que el derecho internacional me va a permitir conocer a mi estado parte, pero desde el elemento social, yo necesito que mis súbditos, o en este caso mis ciudadanos, entiendan que su fundamento nace de la constitución de cada uno de los países, pero que en aras de una mejora continua estableceremos los estatutos llamados convenciones internacionales para sustentar una buena armonización sociológica de acuerdo con los preceptos de Hans Kelsen o del propio, ¿cómo se llama? Hans Kelsen y Emmanuel Kant, ¿de acuerdo? Nicolás Maquiavelo establecía hace muchos años que parte importante, y lo apuntala bien en su libro del Príncipe, que la unificación de los estados, en lo que él llamaba principados, se podría hacer a través de la pacificación y no de las armas, no de la guerra. Y hasta cierto punto, mucha gente tiende a satanizar a este personaje de la vida pública, de la vida estadista. Sin embargo, hay que leer un poquito más acerca de él para entender cómo estratégicamente vinculaba desde un derecho internacional tutelar a los principados, sobre todo de Italia. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no podemos perder el eje objetivo de lo que es el derecho internacional. ¿Por qué? Porque en esta parte nosotros vamos entendiendo sus características en atención a lo que es esta parte de una dinámica jurídica, ¿sí? Hoy entendemos que el derecho actual debe de ser dinámico, debe de ser vigente, debe de ser protector, debe de ser tutelar y sobre todo muy complejo en cuanto a un lenguaje conceptual de diplomacia y sobre todo desde el elemento de la pacificación y no desde la guerra. El derecho internacional tiene que ser un sistema jurídico no solo independiente, sino que también marque estos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros en aras de que se estipulen componentes de cada uno de los representantes que lo establecen. Por eso la aparición del modelo ONU con su Asamblea General representa más de 190 países como órganos legislativos, como órganos pacifistas, como órganos arbitrales, porque ellos emiten recomendaciones, y sobre todo que al establecer un Consejo de Seguridad, permite que el Consejo de Seguridad establezca que los países no deben ofenderse unos con otros, como se suscitó en la Segunda Guerra Mundial, como se ha suscitado en la segunda parte del siglo XX, que fueron las guerras de Corea,
la guerra de Vietnam, por ejemplo, que también dejó muchas pérdidas, no solo humanas, sino económicas, y estos pactos de no agresión que establecen el modelo ONU, pero que el vecino del norte los ha desobedecido. ¿Sí? Hay que entender que el elemento contencioso del modelo ONU debe establecer el consentimiento de los estados involucrados, pero el modelo ONU debe autorizar el uso de la fuerza para obligar a los estados a cumplir sus decisiones en el último y más extremo caso, no nada más desde una perspectiva inquisitiva, desde una perspectiva arbitraria. ¿Sí? Por eso los consejos de la ONU establecen mucha parte de cómo nosotros vamos estableciendo este auge de cómo establecer una ley modelo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros establezcamos mejoras a nuestro sistema interno de normas jurídicas. ¿De acuerdo? Por eso establecer que México, al ser un país neutral, al ser un país hasta cierto punto pacifista, no debe tan fácil involucrarse en, en conflictos con otras naciones. ¿Sí? Contrario a lo que ciertos regímenes quisieran o desearan, México ya de por sí ha sufrido con los movimientos políticos internos transformaciones para bien o para mal. No quiero pensar si se involucrara en un conflicto mayor que requiera el apoyo del uso de las armas. ¿Me explico? De tal suerte que nosotros establecemos al derecho internacional como esta condición de cómo relacionar su categoría conceptual y sobre todo a través de esas experiencias que hacen a los foros internacionales. ¿Sí? O sea, hoy día nosotros vamos a establecer como parte de esta condición que México tiene vinculatoriedad con conferencias diplomáticas. Y acá hace referencia pues a cómo está funcionando en primera línea mi norma interna y sobre todo cómo el país está visto a través del derecho de tratados. ¿De acuerdo? Por ello, México necesita establecer esas directrices adecuadas, asertivas y sobre todo tutelares para, no sé, regular sí la conducta social del hombre, pero en su concepto medular, establecer una cooperación procesal, jurídica, competente. Ahora, que de acuerdo con su naturaleza de las normas, ya sabemos que son de derecho público. ¿Por qué? Porque su aplicación es obligatoria y a la par irrenunciable. Y los particulares deben obedecer esa superordenación del Estado, pero el Estado tiene que proteger los intereses sociales que se estipulan tanto en la Constitución política, sus leyes y el Tratado Internacional. La naturaleza del derecho internacional es nacional e internacional porque pueden encontrarse y vincularse intrínsecamente los ordenamientos internos con el derecho de tratados. Sus normas son facultativas y obligatorias para los estados parte. Facultativas porque el estado que se adhiere a un tratado internacional debe revisar periódicamente su función legislativa desde el territorio donde se ejerce el poder público. ¿Para qué? Para que el poder legislativo decida asertivamente sobre los intereses particulares que pueden substanciarse unilateralmente. ¿De acuerdo? Son obligatorias porque el Estado, en un carácter de supranacional, debe contener tratados internacionales que impongan jurídicamente no solo la voluntad de los ciudadanos, sino la voluntad de la nación en general. Y sobre todo, respetar contra los deseos de quien más se contravenga esa parte de cómo el derecho operaría en esta fase. Y sobre todo, que establecer que sus normas son formales porque atiende a convergencia o conflicto de normas y el elemento sustantivo, es decir, el respeto de todas las normas jurídicas internas. Las normas de conflicto o conflictuadas rigen a su vez otra vigencia de normas. Sin embargo, su finalidad es elegir la que deba aplicarse de mejor manera
para resolver una controversia suscitada entre estados o entre los particulares y sus estados, desde luego. Las normas materiales regulan de manera directa esa controversia que tienen puntos de contacto diversos, pero sobre todo solucionar las problemáticas de diferentes coyunturas. ¿Sí? Obviamente nosotros establecemos que puede haber denominaciones en contra o a favor. Sin embargo, en el ámbito de los estados, el derecho internacional tiene que adecuarse al elemento pro persona, al elemento estadista. ¿Por qué? Porque el derecho internacional debe ser vigilado paso a paso y sobre todo regulado no solo por la convención, sino también que funja la ley modelo como un ente garantista y más no limitativo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Sí. No, Bien. Cerramos la sesión. Para entender esta parte del derecho internacional, nosotros debemos recurrir en los siguientes temas que vamos a abordar. Aquí abro el preámbulo, es esta parte de las teorías y en cuanto al derecho doméstico, es decir, al derecho de casa, ¿no? La política mexicana, la práctica mexicana, la Carta de Naciones Unidas, la teoría monista y dualista, pero sobre todo recurrir a las fuentes del derecho internacional, es decir, esos principios generales del derecho establecidos en cada uno de los ordenamientos internos, pero también a través de los foros internacionales, los congresos internacionales, ¿sí? El propio derecho de tratados, para que en acorde a las sanciones correspondientes, nosotros establezcamos los estatutos adecuados en aras de mejorar las relaciones internacionales y diplomáticas que hacen al Estado mexicano con los países miembros de cualquier convención de la que México sea parte. ¿De acuerdo? Bien, con eso concluyo la sesión del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, Desiree o Jose. no tengo ninguna pregunta. Bien. Entonces, estén pendientes de las actividades que subo yo a la plataforma. Eso forma parte de su evaluación continua. Y el objeto de estas sesiones, abogadas, es que ustedes retroalimenten lo de los videos explicativos. Es decir, el video explicativo de la noche de ayer lo podemos debatir la semana entrante, antes de que yo aperture la retroalimentación del siguiente video, que ya lo subiré el próximo viernes, y así sucesivamente, para que no se queden con dudas, para que agoten sus preguntas o condiciones, por ejemplo, con las actividades, ¿no? Los canales de comunicación ya los tendremos oportunamente a través de vía WhatsApp y de la plataforma educativa. Les deseo una excelente tarde, pásenla bonito. Hasta luego. Gracias, igualmente.